Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en un fascinante viaje al corazón de una cultura enigmática y mística, donde la consagración de sus practicantes es malinterpretada por aquellos que no la conocen en profundidad. Es tachada erróneamente como una práctica que busca hacer daño, cuando en realidad su esencia se centra en el bienestar general de las personas. Les estoy hablando de la religión yoruba. Por tanto, derribaremos esos mitos y conoceremos su historia, que ha dejado una huella imborrable en todos los aspectos de la vida cotidiana en Cuba. Pero antes de adentrarnos en sus misterios, les invito a suscribirse a este canal para que puedan acompañarnos en futuros viajes a través de la historia y la cultura cubana. Como siempre les digo, esto es Cuba desde adentro y en lo adelante nos sumergiremos en las profundidades de esta religión. Nuestra historia comienza en una época en que los esclavos africanos llegaron a la isla de Cuba. En ese momento, sus creencias religiosas pronto se entrelazaron con la cultura y las tradiciones locales. La religión yoruba, o santería como también se conoce, se originó a partir de la fusión de creencias africanas y católicas durante la época de la esclavitud. Imaginen a esos esclavos que traían consigo sus propias creencias y deidades, enfrentándose a la imposición de la religión católica por parte de los colonizadores españoles. Este cambio forzado les prohibía adorar a sus propios dioses, lo que los llevó a una astuta estratagema. Decidieron incorporar a sus propias deidades dentro de los atributos religiosos de la cultura española, engañando así a sus opresores. Este ingenioso acto de supervivencia los llevó a asociar a sus dioses con santos católicos. Por ejemplo, Ogún, la deidad del trabajo y la fuerza en la religión yoruba, fue vinculada a San Pedro en la fe católica. Ochosi, dios de la caza y la guerra, se convirtió en la contraparte de San Juan Bautista. Obatalá, el espíritu de la sabiduría y la justicia, fue relacionado con la Virgen de las Mercedes. Y Changó, el dios del trueno y el fuego, encontró su equivalente en Santa Bárbara. De esta manera fueron asociándolos a todos para poder pasar sus dioses desapercibidos. Estos esclavos adoraban a sus deidades en su propia lengua, lo que desconcertaba a sus vigilantes, quienes al ver a los esclavos delante de las imágenes religiosas no sospechaban de su verdadera adoración. De esta manera lograron preservar su cultura y sus creencias en tierras cubanas a pesar de la opresión. La transmisión de estos conocimientos de generación en generación es lo que les ha permitido llegar hasta nuestros días y conocer este mundo fascinante. Si ha llegado hasta aquí, les invito a no perder la oportunidad de suscribirse a este canal, ya que ayudarán a que más personas descubran este contenido que puede resultarles emocionante y útil. Ahora bien, ¿son en realidad las personas que se entregan a estas creencias brujos o hechiceros que solo hacen el mal? La respuesta corta es no. Asociar esta comunidad religiosa solo con estas prácticas satánicas ha sido el mito más grande de la historia de esta cultura. No es menos cierto que existen muchos practicantes religiosos que toman la religión como una habilidad con la cual hacer daños y toda clase de bajezas, donde solo interesa el beneficio económico y personal. Otros simplemente se dedican a la estafa abierta, pero calificar toda una cultura por unos pocos no es de personas sabias. La hechicería de forma general comenzó cuando los ancestros religiosos tuvieron la necesidad de defenderse de los ataques de la sociedad, infundiendo miedo por medio de los orichas y sus ritos, dándole entonces ese aire sombrío a las creencias y ceremonias. Sin embargo, el nombre de hechicerías trascendió al racismo y a su origen humilde, y hoy en día a los practicantes de la religión yoruba se les llama santero y a la religión santería. Aun cuando para las religiones dominantes de hoy en día sigue siendo un nombre despectivo y que además estereotipa a la religión como una práctica dedicada a la hechicería y hasta con pactos con el demonio. Pero esto no es justificación de esas prácticas. A diferencia de los mitos que existen en la sociedad sobre esta religión, la santería no es lo que se piensa. Los practicantes de la santería creen en el poder de los orichas, deidades que representan diferentes aspectos de la naturaleza y la experiencia humana. Estos orichas sirven como intermediarios entre los seres humanos y lo divino. Los rituales y ceremonias forman una parte integral de la santería. Se hacen ofrendas a los orichas como frutas, flores y sacrificios de animales para buscar sus bendiciones, protección y guía. Esta religión está basada en brindar un beneficio integral a las personas,
que incluyen nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Este equilibrio en nuestros aspectos de la vida es lo que dará la prosperidad en todos los sentidos y aspectos de la palabra. Por consiguiente, la santería nos enseña a base de metáforas aspectos de nuestra vida que debemos enfatizar o cambiar, así como los sacrificios, tabúes y caminos que debemos seguir para poder alcanzar una vida plena y próspera. Pero no solo eso, esta religión también enseña cómo ayudar a las personas que quieren alcanzar sus metas. Los sacerdotes de esta religión, aparte de servir de guía, buen ejemplo y un apoyo para su pueblo religioso, deben tener un amplio conocimiento sobre hierbas, animales y minerales para poder ungir como médicos tradicionales en esta comunidad. Por tanto, ese mito no es cierto, pero una cosa debe quedar clara también. Todos los seres humanos, según la santería, tenemos un tiempo de vida establecido desde el cielo, que puede ser acortado por muchas cosas como hechicerías, enemigos u otras. Y según las creencias de la religión yoruba, si haces mal a alguien debes pagar un precio y este puede ser de la manera que más te puede doler. Así que recomendación mía, no intentes nada donde salga perjudicado a nadie. No obstante, no se debe temer a estas personas que han consagrado su vida a una cultura religiosa por el solo hecho de venir de una cultura africana y de gente humilde. No es una religión maléfica, todo lo contrario, es inmensamente emocionante conocerla. La influencia de la santería en la cultura cubana es profunda y palpable, desde la música con sus tambores que resuenan con significados diversos, hasta la danza con sus movimientos ancestrales, el arte y el folclore. La santería ha dejado su huella en cada rincón de la isla. Cada orisha está asociado con colores, símbolos y canciones específicas, lo que muestra la transculturación de la religión yoruba en Cuba. A lo largo de los años, estos rituales y creencias han contribuido a la formación de una cultura rica y diversa. No han sido pocas las historias que han envuelto a esta cultura, tampoco los mitos que han intentado desacreditar sus prácticas y creencias, pero todo ha sido en vano, pues cada día gana más seguidores y devotos. Si les ha gustado esta apasionante historia, no olviden darle al dedito arriba, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando nos aventuraremos en un emocionante capítulo de la historia de Cuba y su gente.